nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Dios existe. Y si Dios existe, ¿cómo nosotros podemos saber que Él existe? ¿Cuáles son las señales o los razonamientos, más bien, para saber que Dios existe? Y para esto hoy vamos a trabajar un poco este tema y vamos a explorar lo que es el argumento trascendental para la existencia de Dios. Si nosotros nos podemos a buscar en la literatura, hay diferentes argumentos que se usan para justificar la existencia de Dios. Pero uno de los argumentos que a veces no se discute mucho es lo que se llama el argumento trascendente. Y en general, ¿qué es un argumento trascendente? Pues un argumento trascendente es cuando nosotros decimos, por ejemplo, que tenemos A y B. Y esto puede ser, ¿verdad?, cualquier cosa, son variables. Y para que B sea cierto, A tiene que ser cierto. O sea, A es una condición necesaria para que B sea cierto. Y yo no tengo una manera directa de probar que A es cierto, pero yo sí puedo decir que B es cierto. Y como B es cierto, pues entonces A tiene que ser cierto, aunque yo no tenga una forma directa de probarla. Eso es lo que se llama un argumento trascendente. Y para dar un ejemplo sencillo de lo que puede ser un argumento trascendente, si yo voy a una isla desierta, si yo puedo llegar hasta una isla desierta, y en esa isla desierta yo encuentro en una piedra escritura, cualquier tipo de escritura, en cualquier idioma que sea. Si yo tengo una escritura en una piedra, que en este caso sería la B, yo puedo probar que B es cierto porque tengo la escritura ahí en la piedra. Una condición necesaria para que haya escritura en esa piedra es que alguien más estuvo en esa isla antes y escribió en esa piedra. Yo no tengo evidencia directa de que una persona estuvo ahí, o quién estuvo ahí, o cuándo estuvo ahí. Yo no puedo saber eso directamente porque no tengo video, nadie me lo dijo. No tengo una evidencia en ese sentido de que alguien estuvo ahí. Pero como hay una piedra escrita y A, o sea, el que haya habido una persona, es una condición necesaria para que B sea real, pues como yo sé que B es real, pues inevitablemente A tiene que ser real. Eso es un ejemplo sencillo de lo que es un argumento trascendente. O por ejemplo, si yo me encuentro con cenizas y yo sé que en este caso la ceniza sería el B, y para que haya ceniza es necesario que haya habido un fuego y que algo se quemara, pues yo no vi el fuego, pero al ver las cenizas, que es B, como B es cierto, pues entonces A tiene que ser cierto, porque A es una condición necesaria para que B sea cierto. Entonces yo no puedo probar el fuego de manera real, de manera directa, pero a través de que B es cierto, pues yo puedo decir que A es cierto y que en efecto hubo un fuego. Entonces, ¿cómo se aplica esto en el caso de Dios? Para probar que Dios existe desde un argumento trascendente. Pues esto se utiliza generalmente en varias categorías para probar lo que son las categorías trascendentes, que se llaman en filosofía categorías trascendentes, como son la moral, la razón, la realidad, la permanencia del universo. Todas estas cosas
si las analizamos una por una, que es lo que vamos a tratar de hacer ahora, hasta donde podamos, si nosotros analizamos una por una, cada una de esas categorías presuponen a Dios, presuponen que Dios existe. Y no tan solo que Dios existe, sino que el Dios que habla el cristianismo, el Dios cristiano, tiene que existir. Tiene que existir ese tipo de Dios y no cualquier otro Dios, como lo postulaban, por ejemplo, los griegos u otros tipos de religiones. No pueden ser estos dioses limitados y que estaban bajo pasiones y que no controlaban el destino y el devenir del universo en su totalidad. No puede ser esos dioses, tiene que ser el Dios cristiano, el Dios que nos propone la Biblia específicamente, para explicar todas estas categorías trascendentes: la moral, la razón, la realidad. Si no hay Dios, entonces la moral y la realidad no existen. Dios en este caso es el A, y la moral, la razón y todas las categorías trascendentes Él lo ve. Si Dios no existe, esto no existe. Entonces, como nosotros decimos que esto existe, que la B existe, existe la moral, existe la razón, existe la realidad. Si nosotros decimos que esto existe, entonces, por lógica, Dios tiene que existir. Nuestro Dios tiene que existir. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es realmente que esto es así? Pues vamos a verlo más en detalle. Si nosotros vemos en el primer capítulo del Evangelio de Juan, Él nos empieza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y como hemos visto anteriormente, la palabra que Juan usa en este pasaje es Logos. El Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Entonces, el Logos es una palabra que tiene muchos matices y se puede definir como palabra, ¿verdad? Como palabra hablada. Pero el Logos también hace una referencia a la razón que hay detrás de la palabra, en el hablar. Hace una referencia a la inteligencia, por así decirlo. Entonces, es este logos, esta palabra racional, esta razón cósmica, la razón de Dios, el logos de Dios, que hizo todo al principio, cuando Dios dijo: hágase la luz, hágase la tierra, hágase los animales. Esa palabra, ese logos de Dios que es el principio de la razón, es el principio de la inteligencia, esa palabra creó todo lo que existe en el universo, lo que existe en los cielos y en la tierra. Entonces, por eso es que todo en la creación es racional y todo es inteligente. Todo el universo es un diseño inteligente, porque fue hecho por el logos de Dios. Fue hecho por la inteligencia divina de Dios, que hizo todo. Por eso es que si nosotros vemos desde las células más pequeñas hasta las galaxias, todo funciona como si fuera una máquina bien diseñada. Si nosotros vemos, por ejemplo, una célula en un microscopio, parece como una fábrica biológica, como una fábrica natural, ensamblando proteínas, rompiendo proteínas, produciendo sustancias, filtrando sustancias, expulsando otras. Es un proceso bien complejo en cada célula. Y cada célula depende de químicos y de sustancias hechas en otras células. Y todo el organismo funciona como una máquina biológica. Y así todo el planeta, todo el ecosistema, toda la Tierra, todo el sistema solar. Todo tiene esa inteligencia divina, porque fue hecha por el Logos, por la inteligencia de Dios,
que con su palabra hizo todo. Entonces, todo en sí tiene parte de esa inteligencia, de ese diseño inteligente que proviene de Dios. Entonces, por eso es que para nosotros el Dios, nuestro Dios es el Logos, es la Trinidad. Y una de esas personas de la Trinidad es el Logos, la palabra. Entonces, esto es bien importante porque hay un diseño inteligente en todo el universo, en toda la creación. El universo entero es racional. Y esto es uno de los argumentos que trabaja, por ejemplo, uno de los santos de la iglesia que se llama San Atanasio, que en uno de sus escritos contra las corrientes de pensamiento paganas de su época, él habla de esto, de que el universo es racional y todo lo que existe es racional porque el logos es la razón y fue lo que hizo todo. Entonces, toda esta razón está en todo lo que existe. No puede haber nada que esté falto de un diseño inteligente y de un principio racional porque el que lo hizo es racional y es inteligente. Entonces, eso es lo básico que hay que establecer para seguir trabajando con el argumento trascendental de la existencia de Dios. Esa es la parte básica. Nuestro Dios es el Logos. Nuestro Dios tiene la inteligencia suprema. Y esa inteligencia suprema diseñó todo en un diseño inteligente. El universo, el cielo, la tierra, todo lo que existe. Ok. Entonces, cuando vamos a estas categorías trascendentales, ¿por qué decimos que si no está ese logos, si el logos de Dios no existe, no hay una verdad que sea absoluta, una verdad última, un principio racional en el cual está fundado el universo, que no depende de mí ni depende de nadie en particular, sino que está ahí, que es parte de la naturaleza? Como decía Galileo, por ejemplo, que la creación es como un libro, la ciencia se basa en leer ese libro de la creación y entenderlo y explicarlo. O sea que la verdad y la realidad no es algo que es relativo mío que yo me invento, ni nadie se inventa, sino que es algo que está ahí, que es una inteligencia, un diseño inteligente que está ahí y nosotros lo descubrimos. Nosotros lo entendemos y podemos explicarlo y podemos elaborar ciencia porque eso que está ahí fue diseñado de manera inteligente. Ese es el principio básico detrás de esto. Pero si no hay un logos, si ese principio inteligente universal no existe, no hay una realidad en sí misma, entonces todas estas categorías trascendentes pierden sentido. Si no hay logos, todo esto no tiene sentido, la moral, la razón, la inteligencia, etc. Y vamos a coger, por ejemplo, la moral. Con la moral nos podemos preguntar, ¿existe una moral absoluta? ¿Existe algo que sea bueno o malo siempre, de manera absoluta? Una moral que está más allá de la opinión de cada cual en el mundo de la historia. Hay que pensar en eso por un momento. Porque si nosotros decimos que que no hay moral absoluta, que no hay bien y mal absoluto, que todo es relativo a la sociedad, a los grupos, etc. Entonces, ¿quién es el que dice lo que está bien y lo que está mal? Entonces, lo que está bien y lo que está mal depende de la opinión de cada cual. No hay no hay una verdad objetiva, una verdad independiente que establezca el bien y el mal. Entonces, cualquiera puede decir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, en última instancia, ¿por qué matar? ¿Por qué robar? ¿Por qué violar y hacer todos estos crímenes? ¿Por qué es tan mal en el sentido último?
si no hay esa verdad trascendente, si no hay ese logos, ¿quién dice que está mal? Porque si al final todo es material y no hay nada después de la muerte, no hay justicia, no hay castigo, no hay balance, pues porque no hay una verdad absoluta que haga balance. Porque para que haya un balance, tiene que haber una regla para establecer ese balance. Una regla universal. Si no hay esa regla, pues entonces no siquiera pudiéramos hablar de balance. No hay nada que balancear realmente. Todo son cosas al azar que están pasando. Entonces, si al final todo termina en nada y no hay verdad absoluta, pues, ¿por qué matar está mal? Está mal si yo mato a alguien y me cogen y me castigan. Pues entonces estuvo mal por la consecuencia que trajo. Pero ¿y si no trae consecuencia? Si yo puedo toda mi vida robar y matar y salirme con la mía, en última instancia, ¿por qué estuvo mal? Obviamente estuvo mal para la persona que sufrió el daño. Y me va a decir, pues sí, está mal para ti, pero para el que se benefició, ¿por qué está mal? Si no hay esa regla última que lo diga. Porque en la historia han habido mucha gente poderosa, muchos magnates, mafiosos, eh, gobernantes, gente que hizo mucho mal en el mundo y vivieron toda su vida y murieron de ancianos y nunca les pasó nada malo. O por lo menos, ¿verdad? Todo el mundo le pasan cosas malas, pero nada comparado con lo que hicieron. Y así han habido muchos personajes en la historia. Entonces, si yo me puedo salir con la mía, pues ¿quién me dice que está mal? Entonces aquí vamos a las diferentes opiniones, porque tú puedes establecer un sistema moral que diga lo que convenga a la mayoría, pues eso es lo bueno, y lo que te conviene a ti solamente, pues eso es egoísta y eso está mal. Podemos establecer ese sistema moral relativo, pero a última hora, si todo termina en nada, si todo termina igual, pues ¿qué importa? Porque tú puedes decir, la moral colectiva es mejor. Y el que tiene poder en el otro lado puede decir, eso a mí no me importa. Si yo puedo salirme con la mía y vivir toda mi vida eh, sin que nada me pase, pues a mí que me importa que tú pienses que la moral colectiva es superior. Tú lo dices porque te conviene, pero a mí no me conviene. Entonces, ¿quién decide? Entonces, si nosotros nos vamos desde ese punto de vista de que no hay una verdad independiente, de que no hay una verdad objetiva, de que no hay un logos, pues entonces no hay moral realmente. Hablar de moral no tiene sentido. Podemos hablar de moral en términos relativos, lo que prefiere uno, lo que prefiere el otro, pero no hay moral en sí misma. Ese concepto realmente pierde significado, porque no hay una ley que podamos establecer como que esta es la moral verdadera, este es el bien y este es el mal. Y en este sentido esto no es como las leyes de la física, porque las leyes de la física es fácil hasta cierto punto. Tú puedes medir cómo los objetos caen y puedes establecer leyes de gravedad. Puedes medir cómo la electricidad se mueve y pues puedes establecer leyes que regulen esto. O sea, establecerlas en palabras y hasta cierto punto pues decir descubrirlas. Porque se ve en los mismos objetos. Pero ¿dónde se ve la moral? ¿Dónde uno puede medir la moral? Sacarla de la naturaleza. Es un principio de la mente, es un principio racional. Pero si nosotros decimos que no hay moral absoluta, pues entonces cada quien puede hacer lo que quiera. Pero si nosotros sí decimos que hay verdad absoluta, que hay una moral absoluta, ¿dónde está basada esa moral? No está basada en las piedras, ni en los objetos, ni en leyes físicas. ¿Dónde uno fundamenta esa moral?
Esa moral solamente puede estar fundamentada en el logos, en el principio racional del universo. Es donde único esa moral se puede fundamentar. En este principio de que hay una inteligencia universal, que hay una verdad universal, que está más allá de nosotros, que es independiente de mi opinión y de la opinión de cualquiera, y que es parte del diseño inteligente del universo. Ahí es donde único podemos fundamentar la moral y fundamentar estas verdades trascendentes, absolutas. Es en el logos que podemos basar estas cosas. Entonces lo mismo la razón, la realidad y la razón son cosas que si no está el logos, si el logos no existe, si nuestro Dios no existe, todas estas cosas pierden sentido. Porque, ¿cuál es la diferencia de una persona que está alucinando a una persona que para nosotros está viendo las cosas objetivamente? Si una persona te dice el cielo es verde, yo estoy viendo el cielo verde, pues todo el mundo va a decir, pues o tienes un problema en los ojos, o estás alucinando, o estás bajo droga, algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo puede ver el cielo y ve que es azul. Porque hay una realidad allá afuera que no depende de mí. Y es objetiva y todo el mundo puede mirarla y comparar. Y si todo el mundo ve el cielo azul y tú ves el cielo rosita, pues entonces todo el mundo va a decir, pues tú estás mal, estás alucinando, estás bajo los efectos de algo. Y tienen razón. ¿Por qué tienen razón? Porque el cielo no es rosita, el cielo es azul. Entonces la verdad y la falsedad es verdad o falso en la medida en que se relacionen con el mundo exterior, que se relacionen con esa verdad que está afuera, con esa inteligencia universal. Ahí, esa inteligencia universal, el logos, es lo que nos dice lo que es real y lo que no es real. Porque si tú dices, yo me puedo tirar de un edificio y volar, todo el mundo va a decir, pues tú estás loco, tú estás suicida, porque es la realidad. Tú no te puedes simplemente tirar de un edificio y volar. Eso no se relaciona con la realidad. Entonces, en la medida en que mi pensamiento no se relacione con la realidad, pues entonces a mí me van a decir o que soy bruto, o que soy loco, o que estoy alucinando, o cualquiera de estas cosas. ¿Por qué? Porque en efecto hay una realidad. Y si mi mente no se relaciona con esa realidad, pues entonces lo que está mal en mi mente no es la realidad. Porque la realidad no es subjetiva. La realidad está ahí. Pero si no hay un logos, si no hay una realidad inteligente, independiente de nosotros, entonces, ¿cómo uno puede decir que uno es esquizofrénico y otro no? No habría una regla para decir quién es esquizofrénico y quién no es esquizofrénico. Porque los dos, todo el mundo estaría en una psicosis si eso fuera así. Si el logos no existe, entonces todos estamos alucinando. Todos estamos en un sueño, ¿verdad? Esquizofrénico. Porque no hay una realidad que nos diga, ok, tú estás cerca, pero estás un poquito lejos. O estás en la realidad. O tú estás bien alejado de la realidad. Si no hubiera esa regla, entonces todos estamos en el espacio. Todos estamos en el aire. Entonces la realidad es el logos. Es ese principio inteligente que gobierna todo. Y si eso no existe, entonces la razón no tiene sentido. La verdad no tiene sentido, la realidad no tiene sentido. O sea, estas categorías trascendentales pierden significado. La moral, la realidad, la razón. Si no hay un logos, nada de esto se puede definir realmente. Son categorías arbitrarias, categorías relativas, pero no existen en la realidad. Entonces, esto es en esencia lo que es el argumento trascendental de Dios.
Si yo digo que hay realidad, que hay moral, que hay razón, entonces el logos tiene que existir, la A. Para que haya moral, razón, realidad, si yo acepto que esto existe, entonces inevitablemente el logos tiene que existir. Si yo digo, no, pues la verdad es relativa, la moral es relativa, la razón es relativa, pues el logos está bien, no tiene que existir. En ese universo especulativo, pues ahí está bien, el logos no tiene que existir. Pero entonces te quedas con los problemas de que la moral relativa, todos los problemas que eso trae. Porque entonces no hay ni bueno ni malo. No hay forma de decir quién es bueno ni malo. No hay forma de decir quién es cuerdo y loco, quién tiene la razón y quién no tiene la razón. No hay forma de decir qué es real y qué no es real. Y eso simplemente en el mundo real no funciona. Esa hipótesis se cae por no ser simplemente funcional. No la podemos aplicar en el mundo. El mundo en el que el logos no existe. Nada funcionaría. Pero las cosas funcionan. La ciencia funciona. La física, la química, la biología, la ingeniería, todo funciona. ¿Por qué? Porque sí hay un logos. Porque sí hay un principio inteligente en el universo. Y sí hay una realidad objetiva que tiene esa inteligencia que Dios puso en todo cuando creó el mundo. Y eso en esencia es el argumento trascendente. Sin el logos, nada de las categorías trascendentes se pueden definir. Y estaríamos todos literalmente en un mundo psicótico, en un mundo de alucinación. Así que con eso los dejo y esto era lo que quería traer en cuanto a este argumento de por qué Dios existe. ¿Por qué es necesario que Dios exista? Porque Dios es el fundamento de la realidad. El logos es el fundamento de la realidad y de la verdad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén.